Buenos días. Mucho mejor, así me gusta a mí sentir la energía en este tipo de conferencias. Y si bien, como nos comentaban ahorita, la charla se llama Automatizaciones con IA, cómo pasar de la práctica a la acción, realmente esta va a ser una sesión más de reflexiones, en donde quiero que me apoyen a llevarlo y a que siembren ustedes esa semillita de los temas que vayamos a platicar, ¿verdad? Me presento brevemente. Me llamo José Morales. Mi experiencia los últimos 15 años ha sido en automatización de procesos con múltiples tecnologías y en diferentes tipos de procesos, pero lo que me ha llamado la atención de la inteligencia artificial es la fama que tiene, la popularidad. Yo no había visto una tecnología que se hablara tanto de ella en el sector, sobre todo de la automatización. Entonces, la primera reflexión que quiero hacer con ustedes es ¿por qué hablamos de inteligencia artificial? A ver, voy a agarrar aquí un par de voluntarios a ver por qué creen. Compañero, ¿cuál es tu nombre? Andrés García. Andrés, ¿por qué crees que hablamos hoy tanto de inteligencia artificial? Pues porque es una herramienta tecnológica que nos facilita mucho los procesos, las actividades, las funciones. Listo, muchas gracias, Andrés. Ahora vamos a ver a alguien por acá que nos comparta aquí su experiencia a Cristal. ¿Por qué crees que hoy hablamos tanto de inteligencia artificial? Pues porque es lo que está en auge hoy mismo y que todos estamos buscando cómo innovar y cómo utilizarla. Excelente, muchas gracias ahí por sus aportes. Y haciendo un poco de reflexión, hay ciertos factores por los cuales estamos hablando hoy de inteligencia artificial. Primero, porque está teniendo un impacto en la vida cotidiana. Todos la usamos, consciente o inconscientemente. Muchos entramos a un salón y Alexa, enciende la luz. Salimos, Alexa, apaga la luz. O pongo una alarma para esto. Mira, necesito crear una tarea. Tengo que hacer una presentación. ¿Cómo puedo empezar? Todo lo estamos usando en nuestro ámbito personal. Entonces, todo lo tenemos tan presente y la conocemos, la tecnología. Entonces, está en nuestra mente. Lo otro porque a nivel de avance tecnológico tiene una característica que parece ciencia ficción. Hemos visto que se pueden hacer cosas que creíamos que eran imposibles hacer, ¿verdad? Que no se entendiera una máquina, que pudiera detectar que hay en una imagen, que pudiera generar un texto escrito para dar una respuesta. Son cosas que hace años atrás, muy pocos años atrás, parecían de ciencia ficción, que era algo imposible de hacer. Y lo hemos visto que se puede llegar a hacer porque lo estamos utilizando en nuestra vida cotidiana. Entonces eso abre una barrera hay un potencial de transformación que tenemos en nuestra mente. Decimos, si esto me sirve tanto en el ámbito personal, en el ámbito empresarial, organizacional, esto tiene que ser el hit, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puede ayudar a hacer esto más rápido, lo puedo hacer más fácil, me va a simplificar mi trabajo. Y entonces aquí vamos. ¿Dónde estamos utilizando la inteligencia artificial? Según un informe reciente realizado por Harvard Business Review, nos dice este es el top 10 de los usos de inteligencia artificial. Y donde el top 1, para sorpresa hasta mía cuando yo lo oí, es terapia y compañía emocional, ¿verdad? Entonces, vemos que es esta tendencia que es para uso, lo estamos usando mucho en el uso personal, organizar rutinas, hacer búsquedas de propósito para creatividad, para entretenimiento. Todavía muy pocos usos a nivel empresarial, más allá de la generación y optimización de código que aparece ahí, ¿verdad? En ese top 10, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿en qué la estamos utilizando hoy? Y me voy a volver a acercar aquí para ver si nos pueden compartir su experiencia en qué están utilizando hoy la inteligencia artificial. En procesos críticos, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. ¿Aquí? Para hacer código principalmente y para, digamos, organizar mi día a día. Hacer código, organizar mi día a día, dos temáticas que aparecen aquí en esta lámina con estas tendencias, ¿verdad? Entonces, por eso es tan relevante la inteligencia artificial, porque todos estamos teniendo la capacidad de usarla y en nuestro ámbito personal y nos está dando esa visibilidad que en el ámbito empresarial puede ser muy útil y generar mucho valor.
Ahora bien, las organizaciones no nos estamos quedando atrás. Más del 80% de organizaciones por lo menos están prototipando la inteligencia artificial para utilizarla en algún caso de uso, ¿sí? Pero nos topamos que solo del 30 al 40% realmente la tienen intrínseca dentro de su operación y les está generando un valor real. Esto nos quiere decir que la mayoría aún estamos en esa fase de entender cómo esto realmente nos va a generar valor en las organizaciones. Por lo cual, es un camino que aún falta por recorrer. Y para poder entender un poco más esto, vamos a hablar de un elemento que le llamamos el punto ideal de la inteligencia artificial. El punto ideal de la inteligencia artificial es en donde la inteligencia artificial nos provee valor. Y vamos a arrancar con que para poder entender esto, tenemos que hablar de los desafíos de negocio. Para empezar a utilizar inteligencia artificial de una forma ideal, tenemos que entender cuáles son nuestros desafíos de negocio, ¿sí? Y tener claro a nosotros qué nos mueve la aguja. A nosotros nos mueve la aguja la experiencia del usuario, nos mueve la aguja la reducción de costos, nos mueve la aguja el incremento de rentabilidad, de ventas. Eso lo tenemos que tener sumamente claro, porque los esfuerzos tienen que ir enfocados hacia esas temáticas. Entonces es importante saber que en esas temáticas vamos a encontrar esos desafíos de negocio que tenemos hoy, como por ejemplo captura de datos, procesos de atención, conteos y control de la operación, que puede ser ganado en este porcentaje, cualquier tipo de crianza, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro cuáles son esos desafíos que tenemos hoy en día en nuestro negocio y priorizarlos. Y una vez tenemos claros esos desafíos, vamos a hablar qué podemos hacer o qué puede hacer la IA por nosotros para ayudarnos a resolver esos desafíos. Entonces aquí pasamos a la fase de conocer qué podemos hacer, ya sea que la debemos utilizar para hacer segmentaciones de instancias, para hacer búsquedas más efectivas, para hacer procesamiento de lenguaje natural, interpretación de imágenes, procesamiento de documentos, el tópico que quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de estar enfocados en un desafío, podemos enfocarnos en una característica de la inteligencia artificial que nos va a ayudar a resolver ese desafío. Si queremos abarcar la inteligencia artificial, puede hacer muchas cosas. Entonces, si partimos por este lado de la ecuación, nos vamos a topar con un mar de posibilidades que no vamos a saber hacia dónde enfocarlas. En cambio, si lo agarramos desde ese otro lado, partiendo desde acá, sabiendo que tenemos una necesidad, que la tenemos que resolver, vamos a ir a aquel lado a buscar cómo nos puede ayudar a resolver esas necesidades. Y eso nos va a dar un foco en lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿cómo pasamos de la teoría a la acción? ¿Sí? Esta es realmente la única slide que habla de, como tal, el tema de la conferencia. Y no es una receta, sino que son unos tips que podemos utilizar para empezar este camino. Primero lo que hablábamos, ¿verdad? Identificar y priorizar esas necesidades de valor estratégico que impactan al negocio. Tener bien clarito ese listado de para nosotros qué es lo principal, ¿sí? La principal necesidad que vamos a poder explorar cómo la podemos solucionar a través del uso de inteligencia artificial. Luego tenemos que empezar a conocer la tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver esos desafíos. Ya que es una tecnología de un rango muy amplio de acción, tenemos que saber y conocer cómo nos va a ayudar a resolver esos desafíos. Y algo muy importante es que tampoco es una fórmula mágica, es decir, esta tecnología no nos va a resolver todo el panorama del desafío de negocio, nos va a resolver elementos que hasta hoy no habíamos podido resolver, pero que la tenemos que integrar a nuestro ecosistema tecnológico con las personas y sistemas para que trabajen de manera conjunta. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera procesar facturas, a mí de nada me sirve que esas facturas extraiga la información si eso no lo llevo a mi ERP o no lo llevo a mi sistema donde necesito la información para que el negocio funcione o que para que haga más efectiva
mi time to market, por ejemplo. Entonces, la tecnología me ayuda a resolver una parte del desafío, pero tengo que saber cómo lo voy a combinar con mi landscape tecnológico y con las personas que participan en los procesos para que realmente llegue a ser efectivo. Y esto va de la idea de diseñar cómo la IA va a interactuar con las personas o sistemas para resolver ese desafío que estoy planteando. Lo tengo que poner de inicio sobre la mesa, ¿verdad? Saber y entender en qué punto va a entrar la IA y cómo va a ser ese mecanismo de comunicación dentro de mi operatividad. Y luego, arrancar con prototipos y validaciones. No querer resolver o querernos comer el pastel de un solo. Hay que rebanarlo, una rodaja pequeña que nos va a servir para poder aprender. Lo principal de prototipar y hacer algún alcance delimitado con costos reducidos es que podamos aprender y saber si lo que planteamos en esa mesa de diseño funciona o no funciona. ¿Para qué? Para que podamos pivotar y decir, bueno, este approach me sirvió, voy con él. No me sirvió, regreso a esa mesa de dibujo a cambiarlo. Pero rápido y sencillo, ¿verdad? No esperando a que haya querido hacer una gran implementación que en teoría me debería resolver toda mi necesidad y que cuando haya llegado a la línea final, voltee para atrás y me dé cuenta que no era lo que yo necesitaba. ¿Sí? Y por último, una vez que pasamos esta etapa de validar y prototipar, sabemos cómo nos va a ayudar la tecnología, vamos a pasar a escalar y mantener. Y en escalar y mantener es ya poner todo el gobierno necesario a cómo se va a gestionar esto dentro de mi organización para que pueda crecer y ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo lo voy a replicar? ¿Cómo lo voy a aplicar en otros procesos? ¿Qué políticas y qué control y qué mantenimiento y qué equipos de soporte necesito? ¿Qué aliados estratégicos voy a tener para que eso pueda crecer? Y ese valor que al inicio tal vez es muy pequeño en lo que capture, ¿cómo lo voy a hacer? Real, ¿sí? Porque lo voy a escalar y eso va a significar que eso se va a multiplicar, ¿verdad? Pero tiene que tener su esquema de gobernanza, ¿sí? No nos podemos quedar con el prototipo, funciona y qué alegre, sigamos desplegando múltiples prototipos porque ahí vamos a causar un descontrol, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos algo validado, lo escalamos y lo mantenemos. Muy importante. Así que es hora de pasar a la acción. La inteligencia artificial hoy ya es una realidad, ya no es algo que viene o que tenemos la esperanza de venir, ya es una realidad, entonces tenemos que adoptarla, tenemos que pasar a la acción, ¿sí? Y eso es lo que les quería traer yo el mensaje. Como les digo, no les traigo una fórmula mágica, lo que les traigo es una serie de reflexiones y poder dejarles esa semillita dentro de ustedes. Bueno, ¿cómo voy a aplicar esto dentro de mi organización? ¿Por dónde voy a arrancar o por dónde voy a seguir? Si ya lo tengo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias por permitirme estar con ustedes en este espacio. Ahí comentarles que tenemos unas rifas que se van a realizar en la tarde, unos gift cards de Amazon. Si quieren participar, se pueden registrar en el stand. Ahí hay un QR que pueden escanear para dar un formulario con su nombre y su correo y poder entrar a participar. O también tenemos unos lapiceros que tienen un tag de NFC que lo pueden leer y ahí acceden al formulario. Entonces, invitarlos a que puedan participar. Por la tarde vamos a estar haciendo la rifa. Si se tienen que ir, no se preocupen porque el premio se envía de forma virtual, entonces se pueden registrar que ya van a estar participando. Muchas gracias a todos.